Entonces ya voy a compartir la presentación para que empecemos. Bueno, entonces la charla que vamos a tener hoy es una charla que pues solemos hacer por lo menos una vez al semestre. Se nos había pues como extendido un poquito la presentación pues en relación a la pandemia, pues ya que esto nos había tumbado, digámoslo así, un poquito la oportunidad quirúrgica. Entonces no había sido como fácil tener la disponibilidad pues como para recoger videos y compartir. Igual pues tampoco ha sido fácil siempre pues como recoger videos, muchas veces por diferentes situaciones, o el microscopio pues no graba, o a uno se le olvida pues en el momento de la atención de que va a empezar a operar. Pero bueno, digamos que logramos tener algunas cositas que queremos compartir. Esta entonces va a ser la charla de altas y complicaciones de los R3, que somos pues yo y Claudia. Y esta foto que tengo acá es la primera foto que nos tomamos cuando empezamos la residencia en los quirófanos de la policía. Después ahí súper inexpertos y con muchas ganas de aprender en ese momento. Entonces empezamos como empezando pues como con esta introducción, como mostrando un poquito como las fases de cómo nos sentimos cuando empezamos a entrar a cirugía, digámoslo así. Entonces empezamos como empezando a estar sentados al lado del profesor, mirando a través del visor lateral y estando y sintiéndonos un poquito como perdidos, como con el miquito sonando los platillos pues en ese momento. Luego pasa la fase en que empezamos nosotros a sentarnos como el cirujano y digamos que nos sentimos un poquito como asustados, un poquito como con el corazón a punto de explotar. Digamos que ahora con el paso del tiempo, de las experiencias y de la suma de eventos quirúrgicos, pues uno se va sintiendo un poquito más con confianza y digamos que ya recibimos el instrumental sin temblar. Entonces digamos que ha sido pues como parte del proceso de nuestro aprendizaje y entrenamiento en cirugía. Este es un registro como de los procedimientos que llevo yo durante la residencia. Acá tengo pues anotados el total de los procedimientos que he realizado pues como por completo, obviamente participando en muchos más en cuanto a pasos, mientras pues se adquiría la pericia y la capacidad pues quirúrgica en el proceso. Entonces en total he realizado la cirugía de 19 pterigios, una resección de 2 tumores de párpado, drenaje de 5 chalazion, 5 diseraciones, suturas de heridas cornoesclerales en 5 oportunidades, sutura de heridas palpebrales en 7, suturas de conjuntiva en 3 oportunidades, 4 recubrimientos conjuntivales, cirugías de estrabismo he participado en 10. Aquí no anoté específicamente si en un solo procedimiento hice uno o dos músculos, entonces pues si fuera por músculos terminarían siendo un poco más. He realizado 16 FEC, facos completas he realizado 20, queratopigmentaciones 2, iridotomías 3 y capsulotomías 5. Esto es como un resumen pues, de los procedimientos que he realizado hasta el momento de forma pues, completa. Y ahora la idea es compartir un video de mi última cirugía de faco. La verdad, pues el video está un poquito borroso, no conseguí que hubiera pues como un enfoque muy bueno con el micro que lo realicé. Esta cirugía es de esta semana, del día lunes. Está pues acelerado de una forma importante, pero que en la que se logran ver pues como el paso a paso de la cirugía. Entonces la voy a compartir. Entonces esta cirugía la realicé con el doctor John Camilo el lunes de esta semana. Vemos que es una catarática pues que está siempre blanca, es una catarata importante. Yo trabajo normalmente, o me he acostumbrado a trabajar con 2 paracentesis y una incisión principal. De ahí, en ese momento hice la paracentesis, las 2 paracentesis, perdón, y coloqué pues el azul, porque vemos que igual es una catarata pues blanca importante para que me permita hacer una rexis con mayor facilidad y tranquilidad. Ahí estoy haciendo la Rexis. Yo en el momento, actualmente la hago directamente con la Utrata. En el paso del aprendizaje las inicié haciendo con Cistítomo y luego la completaba con la Utrata. Actualmente pues la hago directamente con la Utrata.
en este momento haciendo pues la hidrodisección. En este tipo de cataratas, digamos que es un poquito más sencilla porque la catarata muchas veces está ya suelta o despega muy fácil, entonces roto con facilidad. Y la técnica pues que aprendemos inicialmente es la técnica de conquista, que es la técnica que voy a hacer pues o desarrollo en este caso en específico. ¿Qué me ha pasado en la parte pues, del aprendizaje? Como el temor a profundizarme mucho con los surcos, incluso pues en este paciente en específico, hago como esta primera fase de surcos, aplico viscoelástico y veo que todavía me falta más, entonces vuelvo a ingresar con el faco y profundizo un poquito más. Y yo me acostumbraba hasta ahora a hacer la fractura como bimanual con los dos instrumentos y la intento hacer, pero veo que no me da y que estoy generando pues como mucha tensión a nivel sonular, entonces decidí usar pues otra de las herramientas que tenemos y las posibilidades que tenemos en la cirugía de Faco, que es el pre-chopper. Entonces con esta sí consigo que se haga una fractura de los 4 cuadrantes. Luego entonces de hacer ya la parte de la fractura de inicio con la facomulsificación, cuadrante a cuadrante y tratando de llevar a zona de seguridad el faco. Ya van 2 fragmentos facomulsificados, hago rotación para afrontar pues un tercer fragmento, igual ahí ayudándome un poquito con la segunda mano, con el segundo instrumento para chopear un poquito ya ahí cerquita la punta. Y como vemos, pues los 3 primeros fragmentos, digamos que los facomulsifiqué un poquito más rápido que el cuarto, y esto debido a que siempre pues, se tiene la precaución de bajar parámetros en este último fragmento para pues, evitar el riesgo de que haya algún atrapamiento a nivel de la cápsula o alguna ruptura o desgarro en ese momento. Luego hacemos el paso pues, de la aspiración con bimanuales y procedo a inyectar el lente. Luego, antes pues habiendo llenado el back con viscoelástico. En este caso el aplicador que usamos, el inyector fue como atornilladito, entonces yo lo acomodo y la instrumentadora me ayudó con el atornillado. Se ingresa pues como la primera áptica y se acomoda la segunda con el rotador y luego la aspiración con bimanuales del viscoelástico. En esta fase, en este paso también pues me tomo el tiempo de estar seguro de que saco todo el viscoelástico para evitar pues como complicaciones a futuro en la evolución del postoperatorio del paciente. Y por último hago una hidratación de las incisiones. Bueno, esta es como compartiendo, pues como les dije, no ha sido fácil recoger pues muchos videos, pero digamos que logré tomar esta última cirugía que realicé de Faco este lunes, entonces lo quería compartir, para que viéramos un poquito de la evolución y en qué momento voy en cuanto a la cirugía de Faco. Luego de compartir esto, entonces quiero como aprovechando que estamos en en esta fase de aprendizaje de la cirugía de Faco y es como en lo que más nos estamos entrenando en este tercer año, hablar un poquito de esta situación, que es la facomulsificación con pupila pequeña, ya que esta es una de las situaciones que nos lleva o nos arrastra a tener más riesgo de complicaciones, perdón la redundancia, dentro de la cirugía de Faco. Entonces vamos a desarrollar el tema. Entonces, como introducción, recordar que la pupila pues, pequeña o estrecha se ha definido o descrito dentro de muchos textos o revisiones como una entidad que nos va a inducir por sí misma el mayor número de complicaciones intraoperatorias. Digamos que tener una pupila pequeña pues, nos va a impedir que nosotros tengamos un espacio de trabajo adecuado y nos va a generar entonces mayor dificultad para realizar el paso a paso en el que estamos pues, entrenándonos. Tener en cuenta que los pacientes de cirugía de Faco muchas veces tienen pues como altas expectativas en cuanto, no solo en cuanto a su recuperación visual, sino en cuanto a la estabilidad y la normalidad que puedan tener sus estructuras anatómicas. Entonces el conservar la forma, el tamaño de la función de la pupila lo más normal y natural que se pueda, pues hace parte también de la cirugía de Faco. Entonces las pupilas pequeñas o estrechas van a tener múltiples etiologías.
Dentro de estas, entonces, esta tablita parece que recoge las más frecuentes importantes. Una de estas va a ser entonces la atrofia del dilatador de la pupila, está muy asociada a la edad. La diabetes, tenemos que nos pueda generar, pues, por generarse por un daño microvascular y neural, una alteración en la dilatación de la pupila. El uso crónico de mióticos, que era ampliamente utilizados antes en el manejo del glaucoma, ahora un poquito menos, pero nos pueden generar también sinequias idiocapsulares. Los traumas intraoperatorios, pacientes que han sido sometidos a cirugías previas, entonces, y que han tenido de pronto dentro de esas cirugías la manipulación excesiva y el contacto con el iris, que nos puedan generar entonces dificultad en el momento de nuestra cirugía. El uso de algunos fármacos, entonces fármacos relacionados al manejo de problemas prostáticos o antihipertensivos se han encontrado relacionados a dificultad de la dilatación antes de la cirugía. Las cirugías previas, también por la posibilidad de, como dije, traumas previos del iris en esos momentos, o porque se haya generado inflamación en ese momento y se forme alguna sinequia. El síndrome de pseudoesfoliación por los depósitos amiloides que puede haber a nivel pupilar, que pueden acumularse a nivel pupilar, generan una alteración de la motilidad pupilar normal. La formación de sinequias posteriores por múltiples, pues, situaciones, entre ellas inflamatorias o así, relacionadas a cirugías previas. Entonces, estas son como un resumen de todas estas situaciones que nos pueden alterar esa dilatación pupilar. Por eso es importante que hagamos o tengamos consideraciones preoperatorias. Entonces, en estos pacientes, siempre antes de uno, pues, estar, o en el momento de estar pensando en que un paciente que es candidato a FACO, tengamos un registro de los medicamentos que el paciente usa, sabiendo y conociendo, pues, cuáles de estos medicamentos nos pueden generar alguna dificultad para la hidratación dentro de la cirugía, qué intervenciones previas ha tenido, reconocer si el paciente es intolerante o tiene alergias a los midriáticos, que descartemos que haya presencia o no de sinequias, pues también en una evaluación nos hace o nos prepara para conocer el manejo que vamos a tener adicional en la cirugía, que hagamos una descripción de la dilatación en la historia clínica. Es un paciente que dilatamos por una evaluación y nos damos cuenta que tiene, pues, muy buena dilatación, lo registremos, o también si tiene muy mala dilatación lo registremos en la historia y ya sepamos que dentro de la cirugía, pues, es un paciente, ir preparados para este tipo de pacientes que nos puede generar dificultad con la dilatación. Y también, pues, analizar situaciones adicionales que nos puedan comprometer o aumentar la dificultad en la cirugía, como pacientes que tengan amplitud de cámara disminuida, que la dureza del cristalino, pues, sea mayor, que tenga un síndrome de pseudoesfoliación, o que sea un paciente que ya tenga una faconesis. Todas estas situaciones nos pueden, pues, sumar dificultad y riesgos dentro de la cirugía, pero conocerlos es esencial para estar preparados para ello. Entonces, recordemos que lo que deseamos en un paciente de FACO es lograr una miriasis farmacológica, y la idea es que haya una exposición adecuada del cristalino y de la cápsula anterior que nos permita hacer el paso a paso de forma adecuada, y recordar que el tener este buen campo de trabajo nos va a permitir hacer o tener menos riesgos, digámoslo así. Una pupila, pues, con una dilatación adecuada nos va a permitir hacer una rexis de un tamaño adecuado que nos va a permitir desarrollar el resto de la cirugía de forma sencilla o de forma más sencilla, ya que también sabemos que el que se sume a una pupila pequeña, el no lograr una rexis, pues, adecuada, un tamaño adecuado, o sea, una rexis pequeña, también nos va a sumar al hecho de que se nos puede complicar de manera más fácil la cirugía. Entonces, ¿cuál es la preparación preoperatoria para este tipo de pacientes? Normalmente se usan medicamentos tópicos, la tropicamida al 1%, pues, es la que más frecuentemente usamos. Pues hay como protocolos diferentes en cada, pues, clínica o hospital, pero digamos que uno de los recomendados dentro de los libros de cirugía de catarata es el uso de una gota cada 15 minutos por 1 hora. Y ¿qué otras opciones tenemos? Digamos que cuando no tenemos una respuesta adecuada con el uso de la tropicamida, una opción es el adicionar fenilefrina, y el uso del TP, pues, es una de las opciones. ¿Qué pasa? Que hay que tener en cuenta que la fenilefrina puede tener acciones o repercusiones sobre el sistema cardiovascular, y muchas veces cuando hay hipertensión esto se evita. Entonces es un medicamento que debería tomar en consideración su uso con respecto también a la autorización del anestesiólogo. Entonces se le suele preguntar al anestesiólogo si es posible reforzar esa dilatación que está pobre con el TP, que contiene tropicamida al 0.8% y fenilefrina al 5%. También está descrito como importante para este tipo de pacientes en los que a veces es difícil, o en los que se conoce que de pronto la dilatación pupilar se da, pero no se mantiene, el uso de los AINES. Los AINES no tienen una acción dilatadora, sino que sostienen la dilatación.
Entonces, el ketorolaco al 0,5% es uno de los más estudiados, pues, de los que más se reportan en los estudios, con una adecuada, pues, al compararlo versus solo, digamos, la tropicamida, se suelen mantener más en el tiempo las dilataciones en este tipo de pacientes. Entonces, la acción de esta generación, pues, como de evitar o que haya un sostenimiento de la dilatación, se da en relación a que durante la manipulación del iris en la cirugía o el contacto que pueda haber durante con el iris durante la cirugía nos va a generar una liberación de prostaglandinas que al ser pues como proinflamatorias nos pueden llevar a que se genere o se estimule la miosis. Entonces nosotros con el ketorolaco o el AINE inhibiríamos pues la parte de la ciclooxigenasa que nos suprimiría esta síntesis de estas prostaglandinas, entonces nos bloquearía esa miosis pues que nos podría generar esta liberación. Entonces, otra de las opciones que tenemos también es la atropina al 1%. Esta, digamos que por tener dilataciones más prolongadas, no es la que se suele usar habitualmente en cirugía, pero nos logra pues conseguir unas dilataciones muy importantes y se dice o se propone que podría usarse cuando ya se conoce la dificultad en la dilatación. Digamos, pacientes de los que nos damos cuenta que en consultorio una evaluación se registra que no dilata con facilidad, pues yo de forma previa, podría recomendarle al paciente que venga usando en la semana previa o los 3 días previos una gota cada 12 horas de atropina y reforzar con el AINE también es posible en este tipo de pacientes. Digamos que este es el protocolo que se usa siempre para dilatar a los pacientes, pero digamos que si no obtenemos una dilatación, ¿qué podemos hacer? La idea no es ponernos a llorar, pues existen varias alternativas y vamos a repasarlas. Entonces, una de estas es el uso de la adrenalina intracameral. La adrenalina pues, ha demostrado que tiene una estimulación directa sobre el músculo dilatador y al aplicarla más o menos a los 30 segundos vamos a obtener una dilatación en el paciente que nos responda pues, al medicamento. Se han usado en múltiples diluciones. La que más frecuentemente se encuentra descrita es una dilución de 1 en 1000. Esto sí es importante tener en cuenta que debe ser una adrenalina sin conservantes y se diluye en 10 cc de solución salina. Se aplica directamente en la cámara anterior. Se espera que por 30 segundos a que haya una dilatación en ese momento de la pupila y se puede reforzar mecánicamente con la aplicación de viscoelástico para que nos mantenga un poco esa dilatación que estamos alcanzando. Es importante esta parte de que es una adrenalina sin conservantes, o sea, no es cualquier adrenalina porque la adrenalina que contiene conservantes ha demostrado que tiene una afectación importante sobre el endotelio, pérdida de células endoteliales, entonces se debe evitar su uso. Esta es una de las opciones. Digamos que ya seguiría, estamos hablando todavía de medicamentos, estamos hablando de que usamos los medicamentos tópicos y que estamos usando medicamentos intracamerales. Otra de las opciones, que no la anoto en la diapositiva, pero que también está escrita, es la fenilefrina intracameral. La dificultad con esta fenilefrina intracameral es que también debe ser sin conservantes y no la tenemos a nuestra disposición con facilidad o en nuestro medio, por lo que pues esta fenilefrina intracameral no se usa. Entonces ya terminando, digamos, esta parte de medicamentos y incluso así presentándonos con pupilas estrechas, vamos a empezar a buscar otros medios, ya medios mecánicos. Si ya utilizamos medicamentos tópicos, la adrenalina... Yori, Hola. tengo una pregunta. Antes de que empieces con los mecánicos, los medicamentos, por ejemplo, para antes de la cirugía, los AINES, atropina, o en el caso de que uno sospeche que va a ser una pupila pequeña, un iris floppy por tamsulosina, por ejemplo, ¿encontraste algo? Sí, pues tienen utilidad. La parte de los medicamentos y son pues como muy similares a esto que estoy describiendo. Se usan igual, se dice que cuando contienen, digamos, el midracil combinado con fenilefrina es un poquito más útil en el floppy iris y la fenilefrina, perdón, la epinefrina o la adrenalina intracameral tiene utilidad también en el paciente con el síndrome del floppy iris. Y la fenilefrina también está descrita, incluso ellos describen, ahorita les voy a hablar de otra pues, combinación que está descrita, que nosotros tampoco tendríamos como acceso a ella, pero es una combinación que se define como sugarcaína, que contiene la combinación de varios medicamentos que nos permitirían que hubiera una mejor dilatación pues, durante estos pacientes que se presentan con el floppy iris. Ahorita también hago pues como un repaso rápido de esa parte del floppy iris, doc.
Gracias. Con gusto. Entonces, la dilatación mecánica está descrita inicialmente con el uso de los viscoelásticos, aunque cuando no tenemos pues, como una respuesta a los medicamentos o la respuesta no es completa, sumamos entonces el uso de estos viscoelásticos de alta calidad que nos sostengan la pupila pues, de forma miótica, con una miriasis importante, perdón. Entonces se dice que los viscoelásticos cohesivos van a tener mayor sostén de la pupila y hay que tener en cuenta que aunque nos pueden dilatar la pupila en un momento, van a tener corta duración, pues dentro de los mismos procesos de la faco, pues este puede perderse por las incisiones o ser faco emulsificado, entonces digamos que habría que estarlo inyectando pues de forma continua. Hay que tener en cuenta también en estos casos que son pacientes que se nos pueden presentar con sinequias posteriores, entonces el uso de una espátula de iris es importante para realizar pues la cinequiolisis. Digamos que esto es simplemente para mostrar cómo es una maniobra para una cinequiolisis y es entrar de forma paralela al iris por debajo de este y entre la cápsula y hacer como una especie de barrido, un movimiento que nos permita pues liberarlo. Es un movimiento que no, realmente no es de hacer mucha fuerza, sino más bien como de hacer la técnica adecuada para no ir tampoco a hacer ningún daño a este nivel. Digamos que este pues es algo que es una opción, pero no es como una de las opciones pues más adecuadas, pero está escrito y me llamó la atención, por eso quise pues como mostrarlo acá, y es una dilatación mecánica con las dos piezas, en la que se tiene una pupila pequeña, pero nos estamos ayudando con una segunda pieza para, digamos que alejar el iris y mostrarnos o darnos más campo, y que otra de las maniobras que se pudiera usar en estos casos sería como en la tercera imagen, tenemos más a la derecha, es llevar a luxar como hacia la cámara anterior el cristalino y que este nos sostenga como la dilatación ahí de la pupila. Pero digamos que pues, esta técnica es cuando no tenemos pues como ninguna otra herramienta de las que ya vamos a exponer. Está escrita pues dentro de los libros y se describe como una técnica que no es sencilla, que es difícil realmente y que tiene el riesgo con el faco, con la pieza de mano, pues que hagamos alguna quemadura o despigmentación a nivel del iris. Ahí están descritas las técnicas de estiramiento pues, de la pupila. Dentro de estas están descritos los ganchos de Coughlin, que como vemos aquí en la imagen, son estos dos ganchos en los que se hace como un estiramiento pupilar en dos direcciones, una en una dirección vertical y luego en una dirección horizontal. Y la idea es que esto nos logre pues como una dilatación pupilar por estiramiento, pero también se aplica un viscoelástico posteriormente como para sostenerla. Digamos que el viscoelástico termina siendo amigo de nosotros en esta parte de pupila pequeña, ya que se le suma pues como muchas de las maniobras que se pueden usar para lograr mantener. Digamos que ahí vimos en el video que se hacía un estiramiento en el eje vertical y en el eje horizontal, y es con una herramienta bimanual, debemos usar las dos manos para conseguirla. Que se ha descrito en estos ganchos de Coughlin que es útil en pupilas fijas, en iris que son rígidos o en pacientes que sean o que hayan recibido un tratamiento con mióticos, pero que no termina siendo útil en los iris que tienen una dificultad de dilatación por atrofia o que tienen dificultad de dilatación por un floppy iris, porque son iris que son muy elásticos y esto antes nos puede empeorar, digamos, la sintomatología. Acá tenemos una de las descripciones de las como efectos secundarios o complicaciones que puede tener la maniobra y es estas lágrimas en el esfínter, que vemos aquí pues señaladas con las flechas rojas, que digamos que pudiesen verse en unas áreas determinadas donde se hizo el estiramiento, pero que muchas veces digamos que si se hace de manera adecuada la maniobra y pues tampoco con una fuerza excesiva, no terminarían presentando ninguna dificultad en la motilidad de la pupila. Esto, esto es otro de los que está descrito y es los dilatadores dentro de los dilatadores pupilares mecánicos y es este dilatador pupilar de Biller. Este sí no me ha tocado pues como verlo en la vida real, digamos que todo ha sido a través pues de la parte del estudio en los libros y esta parte pues en los videos. Y es un dilatador que entra por una incisión principal y que hace una dilatación pupilar como en tres ejes, pero es, digámoslo así, que no nos está formando una pupila redonda, nos hace como una dilatación por estiramiento en un eje que es casi como triangular, entonces digamos que tampoco es que logre alcanzar unas dilataciones muy importantes, vemos pues que digamos que esto se podría definir casi como una semimidriasis, y no lo he visto mucho en nuestro medio, este fue diseñado por Moria en Francia.
Este sí es mucho más frecuente en el uso de nuestro medio y son los ganchos retractores de iris o de Grace-Haber. Estos son unos ganchos que están diseñados, como vemos aquí en su forma, es esta forma que tiene un topecito de silicona y un gancho diseñado de polipropileno y que se usan cuatro para hacer como en cuatro ejes diferentes la dilatación pupilar y lo que logramos es una retracción de ese iris en cuatro ejes. La digamos, asociación importante que tiene esta técnica es que vamos a requerir de 4 incisiones adicionales. Son incisiones que se escriben que deben ser de 0.5 milímetros y que a diferencia de las incisiones que hacemos como paracentesis para el segundo instrumento en la cirugía de Faco, son incisiones que deben tener un ángulo mayor, un poco más vertical, para que nos permita tener un ángulo adecuado al hacer la retracción con el gancho. Una de las indicaciones importantes, como vemos en el video, es que se coloca el ganchito y se cierra el tope, pero no se cierra de forma completa. Se sugiere es que se haga como en dos momentos, entonces una colocación del ganchito y un cierre como parcial, ¿cierto? En el que ya tenemos una retracción del iris, pero no completa, y una segunda ronda como de apretar para que no vayamos a hacer con esta tensión un daño a nivel del esfínter. La recomendación es que los ganchitos se coloquen en en estos puntos horarios, a las 2, a las 4, a las 8 y a las 10. Y con esto no estamos logrando una pupila redonda, sino que logramos una pupila cuadrada, como vemos tanto en el video como en las imágenes inferiores. Esto es lo que estaríamos consiguiendo con los dilatadores. Estos sí son mucho más frecuentemente usados en nuestro medio. Me ha tocado usarlos en algunas situaciones y aunque no es algo muy difícil, se requiere pues digamos que hacerlo para que uno coja pues el adecuado manejo de los ganchitos, porque hay que manejarlos con dos pinzas y idealmente sin que tengan dientes para no ir a dañar el sistema de los ganchitos, y el saberlos manejar pues requiere de repetición. Esa es una de las opciones que tenemos y que suele ser frecuente. Otra de las opciones que tenemos son los anillos expansores. Estos, digamos que se han descrito su uso para casos más severos, son más costosos, actúan teniendo, digámoslo así, un efecto como de neumático en un rin, siendo el neumático el anillo y perdón, el neumático el iris y el rin el anillo, y que tiene como dificultad que puede generar o tener movimientos durante el proceso de la FACO. Se ha descrito que suele tener pocos traumatismos, aunque hay controversia en su uso porque se dice que el mantenerlo de forma pues, sostenida y esa dilatación pues, a tensión nos puede generar atonía del iris y puede requerir mayor tiempo de colocación y instrumentos adicionales para su colocación. Tengo estos 4 ejemplos que encontré: Greder, Morcher, el Iris Expander que es Oasis y el Maljugin, siendo el Maljugin como el que más frecuentemente escucha uno dentro de disponibilidad dentro de las clínicas. Entonces aquí tengo el ejemplo de cómo se aplica un Greter. Este Greter viene con un aplicador, es de material es silicona y es un anillo incompleto. Digamos que estos anillos incompletos tienen un poquito menos de dilatación asociada pues a la colocación del anillo, es un poquito menor a la de los otros anillos completos. Ahí está colocado el Greter, recordemos de silicona. Este es un Morcher, el Morcher es de PMMA, entonces es un poquito más rígido y se ingresa por la incisión principal. Luego de tenerlo ya dentro de la cámara anterior, él tiene unos puertos que nos permiten hacer como con un segundo instrumento la acomodación ahí en el borde pupilar. Entonces vemos que él termina de colocarlo y nos permite pues que haya una dilatación, pero vemos que es una dilatación que tampoco es muy grande, digamos que es una dilatación que nos llega hasta más o menos 6 milímetros. Acá está un ejemplo del Oasis, que es ya un poco más novedoso, es un anillo que se precarga en este inyector, como vemos acá, ahí lo están precargando. Se requiere una incisión de 2 milímetros, 2.2, perdón, 2.2, y se coloca con afrontando uno de los puntos de apoyo, el del frente, luego el tercero y el del frente. Y esto consigue dilataciones un poco mejores comparadas con las de los dos anteriores. Y este tercero, que es el Maljugin, que es muy similar pues a este, es un anillo que es completo, tiene 4 puntos de apoyo, también se precarga en
en un sistema que él trae, ahí están precargando, y se inyecta. Se coloca pues como en 4 puntos de apoyo, el primero directamente a la pupila, los dos horizontales también llegan a la pupila, y el tercero nosotros lo acomodamos, el cuarto, perdón, lo acomodamos con un segundo instrumento. Digamos que esto lo entrenamos nosotros también en la parte del IC. Digamos que colocarlo en el simulador es muy fácil, pero retirarlo realmente es como lo difícil. Digamos que yo sentí que fueron las cosas que más difíciles me dio en el IC, retirar el Maljugin cuando estábamos en esa parte del entrenamiento. Esta es simplemente una ilustración del Maljugin, los 4 puntos de apoyo. El primero es directamente pues al frente en la incisión, entra directamente al punto de apoyo, los dos horizontales también, y el tercero aquí lo ayudamos con el segundo instrumento. Este es simplemente un cuadrito como haciendo una comparación de todos, ahí están los materiales de los que están hechos, pero lo importante que me parece es como las incisiones que requerimos. Los dos primeros requieren incisiones un poco más grandes, de 2.5, los dos segundos un poco menores de hasta 2.2 y alcanzan dilataciones mayores de hasta 7 milímetros. Entonces digamos que son unas opciones importantes cuando no tenemos algunas de las otras opciones o no nos han servido las otras opciones. Esta sí me parece pues algo ya que me parece exagerado, que es que hacer una esfinterectomía cuando no tenemos una buena dilatación para una cirugía de catarata. Me pareció algo como cruel ver este video, pero está escrito y se ha hecho. Se hace un corte a nivel del esfínter con tijeras vanas, ya lo va a hacer. Y yo cada vez que veía que él cortaba, me sentía como este Homero. O sea, como que le da uno dolor de estómago ver esto, pero ha sido descrito y se ha usado en algunas situaciones. Esto nos puede generar atonías en el iris y formación de sinequias posteriores en el postoperatorio de forma muy frecuente. Y por último, estas son como todas los métodos adicionales que podemos tener para realizar la dilatación de la pupila, pero como me ha preguntado ahora la doctora, pues el síndrome de iris flácido intraoperatorio hace parte de esta dificultad que se nos puede presentar con la dilatación de la pupila. Entonces voy a hablar un par de palabras sobre esto. Esta es un síndrome que está asociado a los bloqueadores alfa-1 adrenérgicos. Se describió por primera vez en el 2005. En los hombres, pues este tipo de medicamentos son frecuentemente usados para la hiperplasia prostática benigna. En mujeres tiene alguna utilidad en cuanto al manejo de las retenciones urinarias y se dice que tiene una asociación al uso de estos medicamentos en un 67%. Esta es una tablita porque originalmente se creía que la asociación era única y exclusiva a los alfa-1 adrenérgicos, pero actualmente se han encontrado reportes de caso de algunos pacientes con uso de otros medicamentos y que en ningún momento usaron pues como alfa-1 adrenérgicos y que también pueden presentar el iris floppy. Entonces ahí está descrito la tamsulosina obvio como alfa-1 adrenérgico, es uno de los que más asociación tiene, ya que es de los únicos que tiene como bloqueadores específicos que son predominantes tanto en la uretra como en el iris. Los antagonistas de la angiotensina, otro tipo de antagonistas de alfa-1. Esto es un medicamento, pues, o algo que se usa como medicamento naturista, Cenaloa repens. Algunos antipsicóticos y algunos relajantes musculares se han encontrado entonces asociados al síndrome. ¿Qué es el síndrome? El síndrome se genera por un bloqueo de la fibra muscular lisa del dilatador asociado pues a estos alfa-1 adrenérgicos que tienen estos receptores acá y nos van a generar una pérdida del tono que nos van a llevar a flacidez y a que haya prolapso del iris y a una miosis dentro de la cirugía. ¿Cuál es la triada como clásica que se ha escrito en este tipo de pacientes? Que haya una pupila que no dilata de forma preoperatoria, o sea, usamos los medicamentos tópicos y no obtenemos una dilatación adecuada. Se ve un aleteo del iris con los flujos dentro de la cámara anterior y va a haber una tendencia a un prolapso por las incisiones y esta situación nos va a generar entonces también mayor riesgo de complicaciones y mayor dificultad y enlentece un poquito más la cirugía de faco. Entonces hay que tener en cuenta en estos pacientes que existen como unas normas que debemos analizar y hacer dentro de la cirugía de faco para disminuir pues como los riesgos dentro de la misma. Entonces se recomienda que se hagan unas incisiones precisas, o sea, que tengan un tamaño adecuado y que ojalá logren ser autosellantes para que no haya pérdida de líquido a través de ellas y que el iris no tienda a salir por las incisiones. Que se haga una hidrodisección multizonal. ¿Qué quiere
decir esto? Que no vayamos a aplicar una hidrodisección con un muy alto volumen en un único punto, porque también nos generaría más aleteo del iris y mayor salida por las incisiones, sino que tratemos de hacerlo con buen volumen, pero multizonal, para que evitemos que haya ese flujo aumentado y la salida del iris. Que se haga una facomulsificación con parámetros más bajos. La idea es que el disminuir los parámetros nos va a permitir que haya menores flujos pues, dentro de la cámara anterior y que nos traten de sacar el iris por las incisiones. Y también se recomienda entonces asociado que se hagan cirugías con parámetros más bajos, que la técnica recomendada sea divide y conquista, ya que las técnicas de shock muchas veces requieren de parámetros de aspiración y irrigación más fuertes, entonces nos pueden generar pues mayor dificultad. Cuando tenemos ya cataratas muy duras que nos exigen técnicas de shock, entonces la recomendación es que en estos pacientes usemos los retractores de iris, ya que los retractores de iris nos sostendrían, nos mantendrían una dilatación adecuada y podríamos usar parámetros de FACO normales. Y en otra indicación importante es que al extraer las masas se haga con técnica bimanual, ya que muchas veces pues, este tipo de pupilas en estos pacientes va a ser pequeña y el tratar de hacerlo con una coaxial nos puede también presentar dificultad y de pronto llevarnos a cometer algún daño. Entonces, ¿qué es útil y qué no es útil en el manejo? Esto creo que responde la pregunta de la doctora. Y entonces tenemos que útil, la parte de la atropina al 1% preoperatoria tiene utilidad. El uso de la fenilefrina, esta sería fenilefrina intracameral. Esta, como dije, no tiene, pues, como no la tenemos con facilidad dentro de nuestro medio. El uso de la adrenalina a diluciones 1 al 1000 sin conservantes tiene utilidad dentro de este tipo de pacientes. Los ganchos de iris, como lo dije, tiene utilidad y es una de las opciones cuando tenemos cataratas duras en este tipo de pacientes. El uso de manejo con viscoelásticos, el viscoelástico viscoadaptativo Lealon 5 como que tiene una mayor calidad y nos permite dilataciones más sostenidas. Los anillos expansores tienen utilidad también en este tipo de pacientes. Con el viscoelástico también hacer una salvedad y es que usarlos, digamos que de manera subincisional, también nos permite que el iris se sostenga en su posición y que no tienda a salir por las incisiones. ¿Qué no es útil? Los estiramientos de pupila y las esfinterectomías. Estas pues, las esfinterectomías creo que no deberían existir pues en estos casos. Y los estiramientos de pupila, como les dije, como estos son iris que son muy elásticos, pues antes nos van a empeorar el problema. Pues vamos a estirar un iris que ya está elástico, entonces nos va a llevar a que haya más prolapso, más aleteo durante la cirugía. Y lo otro que está descrito es esta episugarcaína, que aquí pues no la tenemos en nuestro medio. Esto fue escrita por un doctor de ese apellido Sugar, que él hace como una mezcla en el que aplica epinefrina, aplica lidocaína y aplica fenilefrina. Y digamos que esta combinación se inyecta, se espera en 30 segundos, se logra una dilatación y se refuerza con viscoelástico y que ha tenido, vea descrito que ha tenido pues como mucho éxito en este tipo de pacientes con esta combinación. Y acá quería como mostrar este estudio en el que se hace como una conclusión con respecto a si se deben suspender estos medicamentos. Esto ha sido uno de los puntos debatidos en el floppy iris, si yo debo suspender los medicamentos que me pongan en riesgo para que se presente. Y pues la conclusión a la que llega en el estudio y a la que muchos de los estudios llegan, aunque hay unos que dicen que sí, pero muchos de los estudios llegan y la mayoría de los estudios llegan es que no se deberían suspender porque se ha demostrado que el wash-up de estos medicamentos no se conoce o no se sabe específicamente cuál es y se ha encontrado que incluso pacientes que tras años de haber usado el medicamento, un alfa-1 bloqueador, y haberlo suspendido, siguen persistiendo con el floppy iris. Entonces, digamos que sopesando el riesgo-beneficio, pues podemos suspender un medicamento que el paciente posiblemente lo necesite, que ya vimos que no siempre tampoco van a ser pues, los alfa-1 bloqueadores, también pueden ser algunos antihipertensivos y poner en riesgo el paciente pues, de su patología de base. Entonces, digamos que la idea no es suspenderlos. Entonces, no ha demostrado que beneficio en suspenderlos, sino más bien estar preparados para esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué conclusiones llego pues con la charla? Reconocer que la pupila pequeña es una de las causas más frecuentes de complicaciones intraoperatorias en la cirugía de catarata, que el uso de un protocolo adecuado de dilatación previo va a ser o nos va a llevar a que haya un éxito, que el correcto uso de viscoelásticos después dentro de la cirugía nos puede ayudar a que mantengamos una dilatación adecuada, el saber usar o reconocer que tenemos las opciones como los ganchos de iris y los dilatadores pupilares
que nos puedan permitir pues disminuir la dificultad dentro de este tipo de cirugías. El prever el síndrome del floppy iris pues nos puede permitir controlar el cuadro. Vemos que suspender el medicamento no es una opción, entonces ya saber que esto se puede presentar en cirugía pues nos debe tener preparados para que tengamos que usar alguno de estos otros mecanismos en su control. Y muchas gracias. Esto es un poquito como las referencias de las que revisé el tema. Muy buena presentación, hombre. Pero vos hablas de altas y complicaciones. Yo no vi ninguna complicación. No, sí, sino que no tengo videos de complicaciones en FACO y no he O sea, ¿qué pasa, Johnny? Que las complicaciones obviamente aprendemos mucho, pero lo que hiciste fue un recorrido muy interesante por la forma como estás manejando la cirugía, cómo ha cambiado, digamos, durante el transcurso de tu entrenamiento y me agradó mucho ver esa cirugía esta misma semana. Felicitaciones, hombre, una catarata bastante densa y la manejaste muy bien. No es algo que hemos hablado, no es el tema de velocidad, sino ver cómo ustedes los pasos y cada movimiento lo hacen de una manera muy apropiada. Me parece que lo hiciste muy bien. Muchas cosas para discutir. Hay una situación acá y es que obviamente falta Claudia y por la hora lo que yo sugeriría es que demos la porción de Claudia para otro momento porque si no vamos a estar a las carreras y sabiendo que tenemos representantes también no es justo pues que lo hagamos de esa manera. Entonces no sé si les parece y la de Claudia la dejamos para otro momento y termino aquí discutir lo tuyo, pero de lo tuyo creo que es claro, la pupila pequeña es la principal causa de complicaciones de cirugía de FACO y por eso aprender a manejarla adecuadamente, identificarla antes de y luego manejarla en lo posible en el preoperatorio y en el, o sea, dentro del transoperatorio con todas las opciones que diste, me parece que es muy instructivo, sobre todo por el panel que está asistiendo. No sé si de pronto Mauro tiene alguna recomendación extra, pero yo creo que cubriste todas las opciones que ven ahí y definitivamente los pacientes que utilizan y han utilizado estos medicamentos tienen ese efecto, así lo suspendan. Y es más, muchos pacientes no recuerdan o incluso a algunos les da pena hablar de los medicamentos para hipertrofia prostática. O sea que es mejor asumir que esos pacientes lo pueden tener. Una situación que le puede uno orientar un poquito es dilatar esos pacientes perdón, en la consulta para ver cómo se comporta durante la consulta esa pupila. Digamos que los medicamentos intraoperatorios nos ayudan mucho, como lo dijiste, pero lo ideal es llegar como con el conocimiento de lo que puede pasar y apoyado con un buen viscoelástico, obviamente, y una técnica adecuada, funcionan. Lo otro que hago en esos pacientes es hacer la capsulorhexis con la microtrata que entra por 1 milímetro, entonces no hay tanto problema con descompresión y es más, un poquito más tolerable por ese iris que es bastante engañoso. No sé, como les decía, si Mauro o alguien tiene algún comentario acá sobre lo que Johnny muy claramente nos mostró. No, creo que me escuchan. Sí, muy bien, Mauro. Johnny hizo una acertada y extensa revisión del tema de catarata en pupila pequeña. Y creo que, y estoy seguro de que el reconocimiento previo de esta situación es lo más importante para poder uno estar preparado ante lo que se viene en el quirófano. De lo que no estoy de acuerdo de lo que dijo Johnny es que la mejor técnica es hacer un divide y conquista. Yo pienso que si esa es la técnica pues que uno está enseñado, pues esa es la mejor técnica. Pero los equipos han evolucionado de tal manera que la estabilidad de la cámara anterior es bastante buena. Y si venimos preparados, pues un muy buen Paco Chop o un Stop and Chop, una técnica en la que el cirujano esté bien entrenado, esa es la mejor técnica y la más segura para el paciente, porque de eso se trata, la seguridad para el paciente. Creo que Mauro tocó una cosa muy importante y es eso, es la técnica que cada uno maneja con más tranquilidad. Lo que pasa es que algunos, por alguna razón, suponen que mientras más rápido mejor y o pretenden que hay que salir, o sea, mientras más rápido salgan del quirófano, es lo ideal. El paciente no te va a medir por cuánto tiempo te demoraste en la cirugía, sino cómo quedó. Por eso lo que dice Mauro, la mejor técnica es la que usted mejor maneja, pero hay que escoger la técnica de acuerdo al caso. O sea, un stop and shop en algunos pacientes cada técnica se puede aplicar distinta y pacientes con situaciones especiales, con
son las con dificultades, hay que mirar cómo manejar cada caso, pero es cierto, no es que una sea la mejor técnica de todas, en eso de acuerdo, pero lo que sí trato de decirles es eso, no corran o no sientan que están apresurados en cirugía, que ese es yo creo que es el factor de complicación más frecuente cuando está empezando, es el desespero, es tratar de tomarla tranquila, como cuando está aprendiendo a manejar, el espacio, que no hay necesidad de correr con esto. También pues como con el doctor Carlos Felipe que ahí está conectado. De hecho está montado pues como todo un curso que él hizo en la plataforma pues de Classroom en Drive, donde hemos pues estado como revisando temas de técnicas de faculty, de corregir pues como de analizar pues como las complicaciones que vamos teniendo y el por qué se dieron y analizar como las diferentes estrategias para evitarlas en el futuro y todo esto. Entonces también pues como que no sé si el doctor que está ahí conectado quiere decirnos algo. Laura y Andrea están en este momento en el curso. Así, Claudia, está pues a disposición del que quiera. A través del chat pueden pedírmelo y les comparto la clasecita ahí de Classroom, el linkcito para que puedan acceder a él, que está pues como todos los pasos de la cirugía, algo de lentes. Bienvenidos los que quieran. Gracias, Carlos Felipe. Excelente. Bueno, creo que no sé si hay algún otro comentario. Pues si no es así, pudiéramos seguir con el momento que le estamos dando la